Hola a todos, vamos a continuar con la demostración de este teorema que vimos la clase pasada. Entonces, ya hemos demostrado la ida de este teorema que dice que si ustedes tienen una función de a b en R con a menor que b, tal que f b' existe para cualquier punto en el intervalo, entonces f es convexa si solo si la segunda derivada en todos los puntos es mayor o igual que 0. Entonces ya hemos hecho la ida, ya hemos ocupado el hecho sobre las pendientes en puntos intermedios en el intervalo. Entonces vamos a hacer la ida. Entonces ahora el regreso. Vamos a hacer el regreso. Entonces supongamos que la segunda derivada de x es mayor o igual que 0 para toda x en el intervalo a, b. ¿Está bien? Entonces por un teorema de cálculo esto implica que la derivada es creciente o al revés. Si la segunda derivada es mayor o igual que si la derivada es creciente, también implica que la segunda derivada es mayor o igual que 0. Es un sí solo sí. Entonces, por un teorema de cálculo, se tiene que f' de x es creciente. En el intervalo a, b. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿no? Que si x es menor o igual que y, entonces f de x es menor o igual que f de y. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir. Entonces, pues fíjense. Pues tomen x y y en a, b. Y supongamos que pues x es menor que y. ¿Está bien? Sea z, o más bien sean primero alfa y beta mayor o igual que 0, números escalares, tal que alfa más beta es igual a 1, y sea z igual a alfa x más beta y. ¿Está bien? Que lo que estamos viendo es si tenemos aquí el eje real y aquí está x y aquí está y, entonces z es un punto intermedio, ¿no? Z es igual a alfa x más beta y. Bueno, entonces, como la derivada es creciente, ¿no? Como esta derivada es creciente, entonces tenemos que f' de t es menor o igual. Si aquí estuviera t, fíjense, es menor o igual que f de z para toda t en el intervalo x, esto lo podemos poner así, ¿no? Intervalo cerrado x, z. ¿Está bien? Como este es mayor que todos los puntos menores que z, entonces la derivada pues conserva la desigualdad, ¿sí? Entonces, ahora también vamos a ponerla, además, si yo agarro ahora t de este lado, ¿no? T mayor que z, voy a tener algo similar. Además, f' de t es mayor o igual que f de z para todo, vamos a poner aquí abajo, ¿no? Para que sea como simétrico. Para todo t en el intervalo z, y, ¿no? Aquí la cota inferior del intervalo es z, entonces pues la función como es creciente, perdón, aquí me falta derivada, ¿eh? Entonces f' de z es menor o igual que f de t para toda t ahí, ¿no? Entonces ahora sí. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Ese que ven en cálculo 2, obtenemos que, fíjense, tenemos primero que la integral de
x a z, si nos fijamos en el primer intervalito de acá, este de acá, ¿está bien? Y ahorita nos vamos a fijar en el otro intervalo, sería de acá, ¿está bien? Entonces la integral de x a z de f' de t, por un lado, pues es igual a f de z menos f de x. Es lo que nos enseña el teorema fundamental del cálculo. ¿Está bien? Pero por otro lado, esto es menor o igual, por lo que estábamos viendo, que la integral de, como la integral es monótona, integral de x a z, si quieren le pongo aquí abajo, la integral es monótona, ¿no? Es decir, que conserva las desigualdades de los valores cuando hay una función está debajo de la otra. Entonces esto es menor o igual que la constante f de z. Aquí pónganle con respecto a t. Aquí también pónganle con respecto a t, ¿no? Pero este de acá es la función constante, ¿no? Porque f' de z es como si fuera un número. ¿Está bien? Entonces, pues esto no es más que otra cosa que f' de z. Sí, perdón. Esto es f' de z por z menos x. ¿Está bien? Y ahora hacemos lo mismo con la otra desigualdad. Nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Además, otra vez hacemos lo mismo. La integral de z a y. Ahora nos vamos a fijar en el intervalo verde. La integral de z a y de f' de t es igual a f de y menos f de z. ¿Está bien? Es el teorema fundamental del cálculo otra vez. Pero como la integral es monótona, esto es mayor o igual como la f' en este intervalo verde, f' de t es mayor o igual que f de z, entonces esto es mayor o igual que la integral de z y de f' de z con respecto a t. Pero pues esto no es otra cosa más que f' de z por y menos z. ¿Está bien? Bueno, ¿para qué queremos esto? Fíjense. Porque vamos a probar ya que la función es convexa. ¿Qué es lo que queremos demostrar? No hay que perder de vista. Lo que queremos demostrar es que f de alfa x más beta y es menor o igual que el alfa por f de x más beta por f de y. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces, fíjense que salió de acá. De la primera, lo que nos salió es que si movemos la f de x para este lado, como es una desigualdad, nos va a quedar lo siguiente. Tenemos que f de x es menor o igual que f de z más f de z por z menos x. Perdón, vamos a poner, no quiero mover la f de... Aquí de hecho está mal, ¿no? Porque le debe haber pasado con signo. No quiero mover la z, la que quiero es mover la x. Entonces aquí nos va a quedar f de z es menor o igual que f de x. Ahora sí, porque pasa de menos, pasa a más del otro lado, ¿no? Esto de acá. Por z menos x. Eso está bien, porque pues eso estaba de por sí de ese lado. Ah, y es f' de z. Es f', ¿no? Y usando la otra desigualdad, lo que nos va a quedar es que voy a mover el f de z para acá y voy a pasar para acá. Entonces nos va a quedar así, fíjense. Nos va a quedar que f de z va a ser menor o igual que f de y menos f' de z por y menos z. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, fíjense qué va a pasar. Tenemos que, por tanto, f de alfa x más beta y no es otra cosa más que f de z. Si nosotros nos regresamos, f de z, donde está z vale alfa x más beta y, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar
nos va a quedar que es, fíjense, esto va a ser alfa más beta por f de z. ¿Está bien? Porque es un, ¿cómo se dice? Es suma 1. Entonces si lo repartimos nos va a quedar alfa por f de z, uy, más beta por f de z. ¿Está bien? Pero esto, ¿cuánto vale? Ah, por las desigualdades anteriores nos va a quedar que esto de acá es menor o igual que alfa por f de x más la primera. Esta de acá la multiplicamos por alfa, como es alfa mayor o igual que 0, entonces nos va a quedar alfa por f' de z por z menos x. Ahora, la segunda desigualdad la multiplicamos por beta y nos va a quedar más beta por f de x, f de y, menos. Ah, perdón, y aquí hay que hacerlo así porque está acompañando a todo, ¿no? Ay, quería yo borrar y acabé pintando más. Fíjense, entonces aquí nos va a quedar menos beta por... No, perdón. Bueno, sí, menos beta por f' de z por y menos z. Así, ¿no? Entonces, ahora lo que hacemos es desarrollar esta desigualdad. Vamos a ponerla así para que veamos que aquí continúa. Entonces nos va a quedar, esto lo vamos a dejar así, alfa x más beta y por f de y, perdón. Fíjense que nosotros quisiéramos que esto ya fuera menor o igual que esto, pero está estorbando esta cosa, estos dos. Pues vamos a ver que esos dos valen 0. Fíjense por qué, porque nos va a quedar más alfa por f' de z. Pero ¿cómo sería correcto juntarlo? Ah, ya, fíjense. Lo voy a pasar para adentro, el alfa. Entonces va a ser, fíjense, observen. Esto nos va a quedar más f' de z por, y aquí le voy a poner alfa. ¿Cómo nos va a quedar? Alfa por z menos x, así. Además lo moví para el otro lado. Y muevo el otro también, menos f' de z por, lo voy a poner aquí, beta por y menos z. ¿Para qué quiero hacer esto? Para factorizar el f' de z. Entonces nos va a quedar alfa por f de x más beta por f de y más, y aquí le voy a poner f' de z. Pues fíjense que quedó alfa z menos x menos beta y menos z. Pues vamos a ver que eso que quedó ahí adentro es 0. Entonces va a quedar alfa por f de x más beta por f de y más f' de z, y nos va a quedar, fíjense. Híjole, ¿cómo lo hacemos? Ah, fíjense, va a ser alfa z menos beta z menos beta por menos z, nos va a quedar más beta z. Entonces nos va a quedar eso alfa, si lo factorizamos, más beta por z, nos va a quedar así, ¿no? Y ahora, lo otro nos va a quedar menos, fíjense, lo que le voy a poner es alfa por x, ¿no? Ahora agarro alfa y x, entonces va a quedar así, alfa x, ¿no? Y aquí nos va a quedar menos beta y, lo factorizo al menos, nos va a quedar más beta y. ¿Por qué quiero eso? Porque fíjense que quedó, nos va a quedar alfa f de x más beta f de y más f' de z por, esto es 1, alfa más beta es 1, y aquí nos va a quedar menos alfa x más beta y es z. Entonces nos va a quedar que alfa por f de x, esto ya es 0, ¿no? F de x más beta por f de y, nada más, porque ya pues se hizo 0. Y ya llegamos, ¿no? Porque entonces llegamos a que f de alfa x es menor o igual que alfa f de x más beta y. Entonces f de alfa x, ya no me lo pongo, ¿no? Más beta y es menor o igual que alfa por f de x más beta por f de y. Entonces
f es convexa. Y ya, ¿sí? Entonces, pues tenemos un montón de funciones convexas, ¿no? Ya podemos decidir, ¿no? Solamente si es dos veces derivable, entonces hay que comprobar que sus derivadas sean mayores o iguales que cero. Entonces, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes agarran f de x igual a x2 a la k, ¿no? Vamos a poner así k entre paréntesis, ¿no? K un natural, ¿no? O sea, es una potencia par de x. Y esto es para todo x en R. Entonces, estas como se ven, pues se ven, si fuera la cuadrada, pues nos queda algo así, ¿no? Entonces, mientras más grande sea el K, como que es más plana acerca del origen, ¿no? Y eso tiene que ver con sus C de Taylor, ¿no? Bueno, eso no, ahorita no nos interesa. Entonces aquí pues la primer derivada de x es 2k por x a la 2k menos 1, ¿no? Algo así. La segunda derivada, f' de x, pues eso es para todo x en R, ¿no? La segunda derivada pues va a ser 2k por 2k menos 1. A ver, espérenme, ¿cuál sería la...? Esperen. Por aquí, bueno, aquí hay que continuar por x a la 2k menos 2 para todo x en R, ¿no? Entonces f' de x, pues esto es igual a 2k por 2k menos 1. Uy, está muy feo. 2k menos 1 por x a la 2k menos 1, ¿no? Para toda x en R. Y entonces aquí se ve que f' de x es mayor o igual que 0 para toda x en R, ¿no? Porque pues k es positivo, entonces estos son números naturales. Claro que hay que empezar k mayor o igual que 1, porque si k es igual a 0 nos da menos 1, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que k es mayor o igual que 1, ¿no? No, k no es igual a 0. Y entonces tiene una potencia par, ¿no? Entonces eso siempre es mayor o igual que 0. Entonces f es convexa. Está bien. Y así pueden verificar muchas funciones. Pues no sé, pueden tal vez, por ejemplo, f de x igual a x a la 2k menos 1 para con k en n, k mayor o igual que 1. Entonces aquí y ponemos para toda x en R. Entonces f es convexa solamente en el intervalo 0, infinito. Ah, hay una nota que aquí no dijimos, pero nota le pueden poner. Este teorema o este resultado sirve para cualquier tipo de intervalo. ¿Está bien? En realidad no se usa que fuera un intervalo compacto, un intervalo abierto, un intervalo cerrado, ¿no? Entonces ahí pueden poner cualquier intervalo. Entonces aquí se puede verificar que esta función es convexa en 0, infinito, porque si ustedes calculan sus dos veces derivada, les va a quedar ¿cómo les va a quedar? ¿Cuánto es la derivada? Entonces sería, a ver, la primera derivada f' de x, pues es 2k menos 1 por x a la 2k menos 2, ¿no? Menos 1 menos 1. Y f' de x, pues es 2k menos 1
por 2k menos 2, ¿no? Por x, y a lo mejor aquí en realidad es k mayor o igual que 2, ¿no? Porque si no va a dar negativo. Ahí entonces vamos a ponerle aquí k mayor o igual que 2, ¿no? Entonces por x a la 2k menos 3, ¿no? Y entonces pues aquí no siempre va a ser positiva, ¿no? Esta es mayor o igual que 0 para todo x en 0, infinito, ¿no? Pues porque es impar, ¿no? Ahí puede pasar que una potencia negativa pues si la haga negativa, entonces ya no es mayor o igual que 0. Entonces no es convexa, ¿no? Y así pueden verificar varias funciones, ¿no? Ya es cosa de que ustedes vayan checando. 3, ¿no? Según lo ocupen, pueden fijarse la función seno de x. F de x igual a seno de x, ¿no? Para toda x, ¿en qué intervalo? Vamos a ponerle en el intervalo pi, 2pi, ¿no? Porque aquí f de x, pues como se ve, pues se ve así, ¿no? En 0, el seno vale 0, en pi medios vale 0, ¿no? No, perdón, en pi medios vale 1, ¿no? En pi, ¿no? Pues aquí vale 0, ¿no? Y en 3 pi medios, uy, 3 pi medios vale menos 1 y aquí va a valer, en 2 pi va a valer 0, entonces viene la función seno así, ¿no? Entonces es convexa exactamente en este tramo, ¿no? Lo ponemos con color si quieren, ¿no? En este tramito la función es convexa. Se ve en el dibujo, ¿no? Dirían. Pero pues las cuentas, pues nada más es f' de x, pues es igual a coseno de x, ¿no? Y f' de x, pues igual a menos seno de x, ¿no? Menos seno de x. Y aquí se ve del dibujo que esto es mayor o igual que 0 para toda x en pi, 2pi, ¿no? O sea, en realidad lo que está haciendo es que esta, la menos seno de x, pues está yendo al revés, ¿no? Ese es el negativo, ¿no? Así nos enseña a dibujar, ¿no? Esta es la menos seno de x. Y es ahí mayor o igual que 0. Entonces f es convexa, ¿no? En este tramito, ¿no? Y ya no tenemos que estar demostrando. O sea, aquí demostrar la desigualdad de la función convexa, pues prácticamente es horrible, ¿no? ¿Cómo vamos a demostrar que seno de alfa x más beta y es menor o igual que alfa por seno de x más beta por seno de y? No, no, no. Aquí directo, ¿no? Y así pueden encontrar, ver que una función es convexa, la e a la x es convexa, el menos logaritmo de x es convexa, todas esas son funciones convexas, ¿no? Bueno, entonces aquí termina el curso. Voy a dar indicaciones de qué pasa con las reposiciones y el final. Entonces, bueno, si vieron este video, llegaron hasta aquí. Muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo pronto. Esperemos que esta pandemia pues la podamos superar. Deja tu like y tu comentario si llegaste al final del video. Del curso, además de todos los videos. Bueno, gracias y hasta luego. Bye.